Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Digamos: hay poder en el nombre de Jesús. Gritemos gloria a Dios. Gritemos gloria a Dios. Siéntese, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, hoy estaremos entonces tocando el Dios de Moisés. Amén. Así que nos hace bien, hermanos, como decía, sentarnos en este lugar con hambre de Dios, con hambre de su palabra, dispuestos para aprender, dispuestos para recibir la enseñanza que viene del Padre. Nos hace bien, hermanos, tener la capacidad de sentarnos y decirle al Señor: ¿qué hay para mí esta noche? Amén. Porque Dios, hermano, es excelso, es glorioso. Y dentro de este contexto que estudiamos cada día, hermano, encontramos un Dios que provee, diariamente provee. Amén. Y su provisión nos hace bien, su provisión es completa, su provisión, hermano, es perfecta para nosotros. Porque acá el que nos conoce mejor es Él. Si hay alguien que nos conoce aquí, es Él. Desde el que está en la puerta hasta el que está predicando, todos nos conoce el Señor. Y a todos ha preparado algo durante esta semana de bendición, esta semana de alabanza, donde hemos venido para que el Señor nos recuerde, para que el Señor nos abrigue, para que el Señor nos muestre su grande amor y nos confirme, hermano, su Espíritu Santo. Ahora, hablar de estos grandes hombres de Dios que nos hace bien, hablar de estas historias con las cuales tal vez desde niños, los que hemos sido por la gracia de Dios criados en el Evangelio, nos hemos levantado con estas historias maravillosas en las escuelas dominicales, en los salones, y nos fascinan todas estas historias. Pero cuando ahondamos un poco más en estos grandes hombres, nos damos cuenta, hermano, que hay una historia, un trasfondo en ellos que nos hace muy bien saberlo, conocerlo, palparlo, saborearlo e imitarlo. Porque ellos están puestos en la palabra del Señor como los grandes héroes de la fe. Amén. Pero grandes héroes de la fe en un contexto, en una historia diferente. Ahora Dios no tiene a Elías, no tiene a Moisés, lo tiene a usted y me tiene a mí. Ese es el tiempo suyo, este es mi tiempo, ese es el tiempo de Dios para esta generación. Y Dios cuenta con usted y cuenta conmigo. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Y al tratar de ir un poco más de lo que sabemos en cuanto a Moisés, nos encontramos con estos versículos de Apocalipsis. Y es fascinante mirar, hermano, que dentro de lo que está en el libro de Apocalipsis aparezca que en el cielo, amén, dice la Biblia en este contexto, en esta versión que tengo acá: vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios. Amén. Entonces, cuando uno mira la historia de Moisés, uno siempre la lleva a la arquilla y al paso del Mar Rojo, el desierto y todas estas cosas. Pero ¿qué pasó con este grande hombre que aún
allá en el final de la historia escatológica de la Biblia, lo encontramos y encontramos que se está cantando el cántico que él cantó. ¿No les parece fascinante? Porque en esta hora vamos a hablar de un hombre, de un ser humano, tal como usted y como yo, pero que marcó tanto la diferencia, que está plasmado en este libro bendito que nos hace bien y que nos ha dejado el Señor. Amén, hermanos, como el manual para nuestra vida. Gloria al Señor Jesucristo. Pero cuando miramos y tratamos de ver a un Moisés adorador con la historia que sabemos, entonces nos encontramos con que, wow, ¿y dónde? Moisés adorador, el caudillo de Dios, se le llama el manso o el hombre más manso. Aún en Números, que es un libro escrito por él se autodescribe como el hombre más humilde de todos los hombres en el momento. Pero Dios le permite escribir de esa forma su historia en parte. Ahora, nosotros miramos a un hombre abnegado, a un hombre que se niega, amén, a sí mismo. Pero si vemos la historia desde el principio, vemos a un faraón enviando a matar a muchos niños, pero vemos en una casa una madre preocupada con uno de sus hijos, con un bebé, el cual lo esconde, y cuando ya no lo puede esconder más, entonces arma una arquilla y esconde a este niño, lo lleva al río y lo deja en las manos de Dios. La historia de Moisés inicia así. Encontramos entonces al final de un buen recorrido a una mujer de la casa del rey, de la casa del faraón, bañándose, mira la arquilla, la manda a traer y conocemos esa historia. Entonces este niño ahora es llamado hijo de la hija del faraón. Pero entonces hay un trasfondo dentro de la voluntad de Dios, que pareciera muchas veces a nosotros los seres humanos que el Señor como que nos olvida a nosotros, que el Señor como que se le olvida nuestra historia, y hay de pronto un opacamiento donde creemos que Dios no tiene el control, pero Dios siempre tendrá el control. Porque cuando hay una generación que decide contar con Él y confiar en Él, siempre se marcará la historia y Dios nos dará las victorias en la medida que creamos. Y esta mujer creyó, lo soltó en las manos del Señor en un río infectado de cocodrilos y peligros. Pero ella creyó en una voluntad poderosa de Dios para ese niño. Algo se estaba planificando en el cielo para ese niño. ¿Y a quién buscan para que cuide a este niño? ¿A cuál nodriza? A su propia mamá. Y necesitamos en este tiempo esas madres que sepan que sus hijos vinieron con un propósito de Dios, que peleen por sus hijos, que tengan claro que en ellos y para ellos hay planes en el cielo, y que usted tendrá la capacidad, como esta mamá, de hacer todo lo posible por guardarlo, por cuidarlo, y que en algún momento pareciera que va a quedar solo, pero tu confianza, estimada mamá, estimado padre, estimada familia, tu confianza llevará a estos hijos que parece que se nos salen de las manos, los llevará, hermano, por cualquier río que esté infectado de los peligros que quiera. Pero Dios, hermano, al final siempre nos dará la victoria. Sé que son tiempos difíciles, sé que son tiempos complicados, sé que son tiempos donde el enemigo arrecia con toda. El enemigo no viene para herirnos, él viene para matarnos. Pero bajo las alas del Altísimo, bajo su protección, esta iglesia está segura, estos jóvenes están seguros, nuestros músicos están seguros, los adoradores de esta generación. Necesitamos estar bajo la protección del Señor. Su mamá lo tiene alrededor de unos 12 años, criándolo, enseñándole la Torá, oye, Moisés, recuerde, cuando llegues a la casa de Faraón, donde hay muchos dioses, donde hay otras culturas, recuerde sobre todas esas cosas que hay un Dios. Amén. Un Dios. ¿Qué podemos aprender de Moisés? Desde niño empezamos a aprender muchas cosas. Él se levanta, entonces ahora, luego de que su mamá lo desteta, por decirlo de esa forma coloquial, y lo lleva también después de tener el contrato y cumplido y llevarlo a la casa del faraón, ahora es instruido en toda la sabiduría de los egipcios.
tanto que halló gracia más él que el propio hijo del faraón, más que Ramsés. Moisés era el sucesor del faraón, subió grandes escalones en ese lugar, pero Moisés nunca olvidó la enseñanza de su madre. Amén. Nunca olvidó. Y allí es donde empieza la abnegación de este hombre, negarse a sí mismo. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Este hombre estaba en el palacio, no le faltaba nada, era honrado, era venerado, pero él tenía en su corazón algo más grande que las cosas visibles. Amén. Y de este hombre fascinante entonces encontramos en Hebreos capítulo 11 del verso 23 al 29. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Amén. Pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe en el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Eso es lo que escribe el capítulo 11 de los héroes de la fe de este hombre. Pero ¿cómo alcanzó todo esto? Pues vemos que él sale de la casa del faraón y se va al desierto porque tenía que pasar por el proceso de Dios. Porque todo hombre que quiere llegar a hacer la voluntad de Dios deberá pasar por el proceso de Dios. Acá no calificamos por corbata, acá no calificamos por familia, acá no calificamos porque seamos hijos del diácono, del pastor o del hermano más antiguo. Acá todos tenemos que pasar por los procesos del enamoramiento hacia Dios. Tenemos que pasar por el desierto, tenemos que pasar por los procesos que Dios ha dictaminado para cada uno. Ninguno es más especial, pero tampoco somos menos. Todos somos hijos del mismo Padre. Y este Padre tiene grande potestad, grandes bendiciones para todos nosotros, en la medida que anhelemos su gracia y su bondad. 40 años duró en el palacio del rey, creyendo ser el más poderoso del tiempo. Pero le tocó vivir otros 40 años reconociendo que no era nada ni nadie, siendo pastor de ovejas, cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Pero al final de este proceso, mira en la altura una luz, un fuego, una zarza. Amén, amén, amén. Y yo creo, hermano, que todo esto viene a la memoria de él, las enseñanzas de su madre. Tú tienes Dios tiene un propósito contigo, tú has nacido con un propósito. Y creo que él, casi llegando a los 80 años, ya no cree en nada de eso. Hermano, muchas veces Dios te ha hablado, te ha dicho muchas cosas y tú crees que es mentira, que aquí el pastor vino, se emocionó, tú te emocionaste, viniste al altar, recibiste de Dios una palabra y parece que pasa el tiempo y como que a Dios se le olvidó y usted también cree que eso ya fue una falacia, fue un momento de emoción. Pero hermano, cuando la boca de Dios se abre con autoridad. Culminando sus 80 años, él cree que todo era simplemente una historieta de su madre. Pero a los 80 años mira la mano de Dios a su favor. Amén. La actitud de él al subir a la zarza, al subir al monte, a ir al lugar donde estaba la presencia de Dios. Porque todo hombre que quiera acercarse a Dios tiene que aprender a subir al monte de Dios. Tiene que aprender a mirar que Dios está en las alturas, que Él está sobre cualquier circunstancia. Eso es lo que esta iglesia tiene que aprender en medio del proceso, que el Señor siempre estará sobre toda circunstancia, que jamás nos olvidará y que su luz brillará al final del camino cuando todo parece perdido. Este Dios de esta iglesia tiene autoridad, tiene poder y es real, más real que cualquier historia en todo el mundo. La historia de Dios es real y la historia de sus hombres son reales. Y la historia de esta iglesia también. Hermano, denle ese aplauso fuerte a este Dios que nos habla con verdad y que es la verdad. Aleluya. Pero vemos a un Moisés subir y mirar el fuego en la zarza.
pero no había una actitud de un adorador aún. Lo vemos pararse al frente, hasta escuchar la voz de Dios. Y el Señor tiene que decirle: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y es allí donde aprendemos de Moisés que tal vez nosotros podemos llegar, oír la palabra de Dios, cantar, aprendernos las canciones y todas las cosas, pero siempre tendremos que aprender a oír, aparte del trasfondo del culto, la voz de Dios. Él miraba el fuego, él miraba la zarza, hasta oía la voz, pero no le había dado la claridad y la importancia a su vida hasta que el Señor le dice: ¿quieres hablar conmigo? ¿Quieres entender lo que está pasando, lo que va a pasar contigo? Quita el calzado de tus pies. Este lugar es santo, y esta noche, en este evento, esta semana, durante este evento, el Señor estará diciéndonos: tienes que quitar lo que no sirve en tu vida, porque este lugar es santo. Tú quieres que se cumpla mi propósito en ti, deberás de quitar, de zafarse de ti lo que no está dentro de lo que Dios quiere para ti. Ese ser abnegado, negarse a sí mismo. Entonces ahora se quita y empiezan unas conversaciones y todo esto. Entonces ese hombre que tenemos esta noche, o que el Espíritu Santo ha inspirado a su pastor, al grupo de alabanza, hermano, esto no es inventado por ellos, por hacer una semana fascinante donde se quede en la historia. Esto es inspirado por el dueño de este negocio, hermano. Esto que Dios ha puesto en el corazón del pastor y de este grupo de alabanza, para ustedes mismos, aparte de ser de pronto los que están aquí al frente y todo esto, ustedes tienen que ponerle el corazón a esto, porque para ustedes esta palabra tiene que empezar a afectar, porque serán ustedes los que inicien cada culto con estos instrumentos, con estos micrófonos, y tendrán que estar claros para qué se van a parar aquí, porque hay un pueblo allí requerido, necesitado de la gloria de Dios, y esto lo van a provocar ustedes. Así que esto no es solamente provocando y haciendo este evento, tienen que llevar este evento a su alma, a su corazón. Y en esta noche Dios quiere que quitemos varias cosas de nuestra vida, porque acá no es un espectáculo lo que hacemos. Esto no es un lugar de espectáculos, esto es un lugar de culto, donde lo mismo que hace el que se para acá con el micrófono, lo debe de hacer el que se para en la puerta, porque aquí no hay lugares más altos. Acá el alto es Él, y Él nos ha subido, y cuando la gloria de Dios cae, todos estamos al mismo nivel. Por eso requerimos adoradores, músicos, adoradores, cantantes, adoradores. Más que cantar y tocar bonito, más que vestirnos como evangélicos, Dios está esperando que quitemos lo que nos sirve para que su gloria descienda. Dios tiene planes perfectos y hermosos. Esto apenas empieza. Aleluya, aleluya. Moisés, un adorador. En Éxodo 3:11, él dice en la conversación con el Señor: pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hermano, y qué bueno tener esa actitud. ¿Quién soy yo? Y no decir: míreme a mí, yo sí sé tocar, yo sí sé cantar, yo sí sé evangelizar, yo sí sé predicar. No, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Amén. ¿Quién soy yo? No soy nadie, no soy gran cosa, pero el Señor levanta del polvo al pobre, y al menesteroso lo alza del muladar, para avergonzar a los sabios y a los que se creen que tienen el derecho. Aquí el Señor está necesitando gente que se quebrante, se parta y diga: Señor, ¿quién soy yo? Amén. En el versículo 13, cuando el Señor lo envía, le va a decir: ¿qué les digo? ¿Que quién me envió? ¿Quién es usted? Porque tiene que tener claro, hermano, si usted va a hacer algo, tiene que tener claro cómo vas a presentar a Cristo si no lo conoces. Podemos hacer muchos cultos. Tenemos el ejemplo de Job, que todos los días, todas las mañanas se levantaba, le hacía un altar al Señor y hacía sacrificio por sus hijos, pero hasta que pasó por la prueba, logró decir estas palabras: oh, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, podemos venir a muchos cultos, podemos saber muchos versículos y hasta cantar las canciones que ni siquiera todos se conocen, pero a veces no lo conocemos a Él. Y no es lo mismo decir: yo me rindo a Él, para que suene bonito, y entonces después demostrarlo:
Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle siempre fiel. Eso es otra cosa. Porque yo me puedo saber la canción, pero estaré cantando la verdad. Me están escuchando 100, 200 personas, pero me estarán oyendo en el cielo. ¿Qué le voy a decir? ¿Quién eres tú? Conmigo es que es, dijo el Señor. ¿Quieres saber quién soy yo? ¿Qué tienes en tu mano? Y le hace la demostración del poder, de la autoridad de Dios. Cuando tú no tienes experiencias con Dios, jamás podrás hablar de Él. Te quedarás con los testimonios de otros, hablarás de lo que otros has escuchado de otros, pero no podrás hablar desde tu misma cuenta. Y Dios necesita que tengas experiencias con Él, que se acerque a Él, porque Moisés no le iba a hablar Dios allá atrás de las ovejas. Él tuvo que subir, y Dios necesita que esta semana usted venga, se salga de su negocio, se salga de tu contexto y vuelva a oír lo que Dios tiene para tu vida. ¿Qué les diré? En tu universidad están esperando que hables de Él, en tu colegio, en tu empresa. Pero ¿qué les digo? ¿Cómo esta iglesia no va a tener que decir de Él? ¿En qué nombre le voy a hablar? Diles que yo soy el Eterno. Pero hay tantos que hablan y de dioses y un lado y Biblias, pero tú me estás conociendo, Señor, pero no sé hablar. Éxodo 4:1. ¿Qué hago si no me creen? O si no me hacen caso. Hermano, hay cosas que podemos colocarle todo lo que queramos a Dios. ¿Cuántas excusas tuvimos, Fari, con Dios al principio? ¿Cuántas excusas tuvimos para no servirle? Porque estaba esta propuesta, porque estaba mi sueño, porque estaba mi carrera, porque estaba mi empresa. Pero Dios nos tiene para cosas mucho mayores que cualquier. Dios no va a bloquear tu sueño, no dejes de soñar en Él, pero antes de que se cumpla tu sueño, permítele a Él cumplir el sueño de Él en tu vida. Eso es más importante que el sueño de Dios se cumpla en ti. Por un momento Moisés quería ser el faraón de Egipto, pero Dios lo tenía para ser el caudillo de él, para que libertara a su pueblo. Tal vez en el contexto mundano era de menos estrato, pero en el cielo subió más ranking Moisés al soltar el palacio del rey. ¿Qué tendrás que soltar de esta vida para alcanzar lo que Dios tiene para ti? Eso es lo que necesitamos en esta noche entender. Porque si nos sentamos acá para ver qué va a pasar y qué historia va a contar, eso solo va a suceder y un culto más será. Pero si esta noche, mientras este predicador habla en nombre de Dios, usted está allá, hermano, porque somos como unos 150, 120, no sé cuántos hayan esta noche. Realmente no lo sé, pero lo que yo sí sé es que aunque todos oyen esta misma voz, cada quien desde su actitud y su obediencia estará recibiendo una palabra allá adentro que será directa del Espíritu Santo. Eso no se lo va a identificar su vecino. Julio, lo que Dios te está diciendo esta noche no lo entiende el hermano, pero él también está recibiendo una palabra. Dios tiene un contacto con cada uno de nosotros, porque Él está interesado en que usted y yo sirvamos. Un adorador con miedo. Moisés tenía mucho miedo y termina diciendo en el versículo 13 del mismo capítulo 4: Señor, insisto, te ruego que envíes a otra persona. Tal vez el miedo es muy normal en nosotros, pero nosotros no caminamos con nuestras propias fuerzas ni nuestra propia sabiduría. El día que David se pare a tocar este instrumento, porque sabe, ese día perderá. Pero el día que coloque sus manos y su conocimiento en las manos del que sabe más,
Ese día no tendrá que venir nadie a pedir que el hermano Fari ore porque está enfermo, porque estos muchachos con los instrumentos hicieron un trabajo poderosísimo. No tocaron la guitarra, no tocaron el piano, no tocaron la batería. Sabían que eran armas poderosas de Dios, porque antes de venir, antes de pararse a tocar esos instrumentos, tuvieron en el secreto con Dios, estuvieron cara a cara con Él. Así que vinieron con autoridad. El que se paró a cantar no esperó que le dieran el micrófono para encenderse, ya venía prendido, porque sabe qué es lo que está haciendo en ese lugar. Usted, iglesia, es un verdadero adorador. Esa es la idea de Dios en esta noche y en esta semana. Denle ese aplauso fuerte a Jesús. No estamos viendo al superhéroe de la fe, estamos viendo a un hombre que está diciendo: soy humano, me faltan muchas cualidades. Pero Dios está diciendo, y Él permitió esta historia para eso, para contextualizarnos y decir: sé que les falta mucho, como a mi siervo Moisés, pero yo tengo lo que a ti te falta. Hagamos equipo. Hagamos equipo, escucha con tu alma, hagamos equipo. Hermano, tú puedes hacer las alianzas que quieras. Hoy en estos días del tema político se ven haciendo alianzas por donde quiera. Oh hermano, antes de cualquier alianza que hagas tú acá en la tierra, hágala con el Espíritu Santo, hágala con Él. Es la mejor alianza que cada uno de nosotros podamos tener. Hay personas que se están muriendo espiritualmente, están viendo pasar la gloria de Dios a su alrededor, vienen a los cultos por inercia, pero no les nace, no aparece esa gloria de Dios en su corazón, esa pasión por orar, esa pasión por buscar a Dios en su palabra, esa pasión por venir ante este lugar y esperar que algo extraordinario pase. Porque hermano, acá no nos podemos extrañar que lo extraordinario pase, porque nosotros tenemos un Dios extraordinario. Oh iglesia, tú tienes que venir con condiciones, tienes que venir con un corazón dispuesto para que algo extraordinario pase en tu vida. Todo el día te la pasas enredado en tus negocios, en tus cosas. Llegó el momento del culto, por favor apártate de todo lo que el mundo ha dado, para que el Espíritu Santo depure, para que el Espíritu Santo sane, para que el Espíritu Santo haga un poder, una obra poderosa en esa vida que tienes y se está muriendo. Y yo quiero decirle, hermano, no se deje morir. Joven, adolescente, no te dejes morir. No te dejes morir en el abandono donde crees que ya Dios no va a hacer nada contigo. Moisés creía que ya no iba a pasar nada con él, pero el Señor lo envía a liberar a su pueblo. Había una tarea tremenda, porque no solamente era convencer al faraón, había que convencer al pueblo. Había que convencer al pueblo. Hermano, ¿cómo puedes convencer los tuyos? Porque queremos convencer a muchos más, pero los nuestros. Por eso es que hay muchos hijos que no le creen la santidad a sus padres, porque en la iglesia cantan, saludan a todo el mundo, pero en la casa son funfuñones y no hay amor para nada. Tenía que convencer a Faraón, pero antes de convencer a Faraón tenía que convencer a sus hermanos, a su casa, a su familia, a sus coterráneos. Tenía que convencerlos a ellos que iba en nombre de Dios. Y no era una tarea fácil, pero Dios iba con él. Todos los días el Espíritu Santo, cada vez que su pastor se para en este lugar, se para como el caudillo trayendo una palabra para tu libertad. Cada día que este hombre de Dios, y que usted mientras duerme en el secreto allí a la medianoche, rogando y orando para que Dios le dé una palabra para ti, orando para que Dios te dé la victoria, orando para que te salgas del conformismo, orando para que sepas que tú estás llamado no para dar la gloria, hermano, a este templo, sino al Dios de este templo, para que no seas parte de este templo, sino para que traiga a otros. Mire todo lo que se está construyendo. Necesitamos que te despiertes, te levantes, porque tú serás parte de esa gran bendición donde otros sumen y ya no estemos acá estos poquitos en algún momento, sino que todo esto esté lleno. Y quien quita que Dios haga otras obras poderosas, hermano, pero Dios está contando contigo, y por eso envía cada vez la palabra por el caudillo. Necesitamos convencer los nuestros. Usted necesita convencer su familia, y no lo hará de otra manera si no tienes un encuentro con Dios. Aleluya. Hermano, somos hombres que necesitamos
indefectiblemente de él. Y Moisés lo sabía. Moisés sabía todo eso, hermano. Moisés sabía cuándo tenía que salir. La unción, hermano, de un líder, sus requisitos, sus resultados. Moisés sabía, hermano, que el obedecer y enseñar a la gente a obedecer la palabra de Dios era una necesidad inmediata en el pueblo. Y en tu casa es necesario que tus hijos, que toda tu casa sepa que hay que obedecer a Dios. Es necesario, hermano amado, que cuando el hombre se levanta para irse en contra tuya, tienes que saber que tú tienes un poder, una autoridad, y que aunque se levanten contra ti como ríos el enemigo, tú vas a alzar bandera en el nombre del Señor, porque esta iglesia, hermano, no ha sido llamada para ser cobarde, para retroceder. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Amén, iglesia. Así que necesitamos que Dios sea quien obre poderosamente y nos dé grandes victorias. Necesitamos la autoridad de Dios. Necesitamos la unción de Dios. Necesitamos apropiarnos de esa visión que Dios nos ha dado. Necesitamos, hermanos, responsabilidad para llevar esa visión. Si traemos a Moisés a nuestro contexto, tenemos que saber que en Santa Clara Santa Clara tiene una visión que a Dios ha puesto por medio del siervo. Y acompañar esa visión será lo que nos corresponde como iglesia. Porque de otra manera, hermanos, solo te quedarás como los que se quedaron viendo lo que sucedió y no creyeron. Pero la obra de Dios se hará sí o sí. Hermanos, sí o sí. Por eso tenemos que alinearnos a la visión. Tenemos que alinearnos al proyecto de Dios. No es tanto venir y saltar porque vino un predicador y botó una bomba que nos puso a saltar y salirnos y se nos olvidó todo eso. Basta de esas emociones efímeras, que se nos quede la palabra con convicción poderosa en nuestra vida. Más que emocionar esta semana, hemos venido para que la gloria de Dios venga, pero que se quede y que haya vida en esta iglesia, porque esta iglesia es viva. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra Santa Clara. Hay una visión y vamos a tomar esa visión. Vamos a tomar esa visión. Vamos a acompañar a nuestro líder y vamos a hacer grandes maravillas en el nombre del Señor. Es que las condiciones de esto no las colocan los hombres. Es Él es el dueño de este negocio. Hermano, ¿qué podemos hacer? ¿Qué culpa tenemos con esta calidad de Dios? Escuche bien. A Israel se le prometió una tierra que fluía leche y miel y se le entregó. A esta iglesia se le ha prometido un cielo y con seguridad se le dará. Y yo no sé si usted está comprometido a alcanzarlo, pero en este tiempo se requiere gente que no quiera tanto tierra, porque a Israel se le dio tierra y la despreció, la negoció. Hay un cielo que no podemos negociar porque solo es de Él y para sus hijos. ¿Quieres conectarte con Él? Mire, mi hermano amado, necesitamos ser gente que nos preocupemos. Moisés se preocupó. Llegó al desierto. La orden era: deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Esa era la orden. Deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Y cuando llegó y pasó todo lo que sucedió, y usted conoce la historia de Egipto y todo lo que Dios hizo con mano poderosa y brazo extendido para sacar a Israel de Egipto, y salen al desierto, llegan al Mar Rojo. Lo primero que hay aquí antes del Mar Rojo es quejas. Lo primero que hay acá antes del Mar Rojo son personas que están recordando Egipto. Son personas que están agraviando, que están criticando. Pero es que todavía no se ha terminado la visión, apenas se está caminando, se están dando y no hay adoración. Pero el Señor, ante la pregunta de Moisés: ¿qué hago? Yo ya te dije que hiciera. Yo ya te di autoridad, yo ya te di poder. Por eso, hermano, cuando el pastor inicia y cuando el hombre de Dios inicia algo, es porque Dios ya le ha dado la orden. Y a veces pareciera que nos afectara algunas cosas que vemos en la iglesia. Pero al final, cuando vamos a Él, le dice: ande, camine, porque yo te di la autoridad. Extendió su vara y se abrió el mar. Y hasta que vieron todo construido, dijeron: wow, tenía razón.
¿Por qué Israel cantó hasta que pasó al otro lado? ¿Qué pasó con su adoración previa a ello? Escuche, iglesia. Esta iglesia ha sido llamada no para cantar después de que pasen las cosas. Nosotros no somos de los que vamos a colgar los instrumentos por circunstancias, porque cantamos muchas veces las circunstancias no me mueven a mí el victorioso. Eso que antes de cantarlo lo vivamos. Porque no cantó Israel antes de que pasara el mar. Solo se dedicó a criticar, solo se dedicó a hacer tantas cosas. Pero hasta que pasó fue que sacaron los panderos y empezaron a danzar y a cantar. Y la alabanza fue hermosa, quedó escrita en la palabra de Dios. Pero de esta iglesia Dios espera que adore ya. No espere que se te abra el mar, porque esta iglesia anda y camina es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tu problema ese que no ha pasado, adora a Dios, adora, exalta a Dios ahora, porque Dios abrirá camino. Y si no lo hace, no importa, el final está allí. Conocimos un anciano, hermano Farí, usted y yo, el hermano Legario, y muchos tal vez. Y él dijo esas palabras: aunque Él no me sane, yo seguiré creyendo que Él es mi sanador. Y le vi brotar lágrimas de sus ojos, enfermo en una cama, diciendo: aunque Él no me sane, yo seguiré creyendo y predicando hasta mi última gota de fuerza que Él es mi sanador. Para eso se requiere autoridad y confianza y fe. Hay que tener una diferencia entre los que siguen a Dios a la distancia y los que lo conocen para caminar con autoridad y fe. ¿Qué espera que pase contigo esta semana? ¿Qué espera de Dios esta semana? Necesitamos ir más allá de lo emocionante. Necesitamos ir más allá de estas carteleras y todo esto. Necesitamos tener ese encuentro urgente con Dios. Él y yo. Él y yo esta noche. Él y yo estas noches. Solo Él y yo. Diciendo: Dios, tú conoces todo de mí, conoces la pereza espiritual que tengo, conoces todo lo que está pasando conmigo, que me estoy muriendo. Ayúdame. Iglesia, usted es hermosa porque la gloria de Dios está sobre ti, y el enemigo querrá quitar todos los días esa gracia, esa belleza en tu vida. Él la querrá quitar. Él no quiere negociar, hermano. Él quiere es arrancar, robar, porque esa es la especialidad de Él. Y sin embargo, Dios, con su eterno amor, suena sus acordes de misericordia en cada culto, llamándonos para que vayamos a la reconciliación, llamándonos para que volvamos a regar el altar de Dios. ¿Hace cuánto no visitas el altar de Dios? Pasaron el otro lado, llegaron, hicieron fiesta, pero tuvieron sed y volvieron nuevamente a renegar. Y sin embargo, Dios en su misericordia, Él le dijo a Moisés lo que tenía que hacer, y de la roca fluyó agua. Esta noche habrá agua para una persona que se sedienta de verdad, para una persona que quiere algo extraordinario en su vida. Entonces había una maravillosa gloria de Dios, porque Moisés no negoció la salida con la autoridad que le habían dicho, sino dijo: si no vas a ir conmigo, entonces si su presencia no va conmigo, yo no voy a sacar este pueblo. Hermano, si usted se acostumbra a caminar por tus propios medios, por tu propio conocimiento, no viene al culto porque ya sabe tanto de Biblia y no sabemos tantas cosas, que ya no adoramos porque sabemos tanto. Hermano, siempre necesitaremos ir a Él. Jamás sabremos más que Él. Aun cuando se pare un día de estos el anciano que menos habla, que menos léxico tiene, y se pare aquí en nombre de Dios, siéntate con humildad allí, porque por este anciano lleno de la gloria de Dios, y el hombre de Dios lo puso por ahí, Dios traerá comida. Y tal vez te aburras como lo hizo Israel. Ya no vamos a tener no vamos a ver más sino ese maná. Y el Señor les envió codornices hasta que y tuvieron que enterrar una cantidad de personas.
Porque estamos esperando la palabra espectacular. Porque estamos esperando lo espectacular de Dios. Hermano, ¿por qué no hacemos una campaña de sanidad y milagros? Y que haya, hermano, más que lo extraordinario, mire lo que Dios está haciendo en tu vida. Y entonces lo extraordinario vendrá como añadidura. No nos movemos por lo extraordinario, hermano. Nos movemos porque sabemos que este Dios, haga o no haga, será merecedor de la adoración, de la alabanza, de la exaltación. Y lo más grande ya lo hizo, y lo hizo en el Calvario. ¿Qué más espera de Dios para tu vida? Pero hasta que subió al Sinaí, Israel tenía que ir a adorar. El monte temblaba, las piedras saltaban, humeaba. E Israel se hizo del eco, le dio miedo. Y le dijeron a Moisés: no, Moisés, vaya usted. Vaya usted. Eso no era para lo que Dios los había sacado, era para que adoraran allí. Dios era el que los había convocado. Pero cuando miraron lo que sucedía en el monte, le dijeron a Moisés: vaya usted. Hermano, escuche. Dios nos ha convocado a todos. Ese vaya usted le costó a Israel. Hermano, Dios necesita hombres y mujeres que suban el monte. Eso cuesta. Ustedes que viven aquí en tierra quebrada, cuesta subir. Pero Dios está pidiendo eso. Y Moisés sí lo hizo. Y por eso Moisés quedó en la historia como un héroe de la fe. En esta historia, ¿qué eres? ¿Qué eres para Dios? Cuando yo miro, hermanos, al Señor teniendo a un Moisés allá y renegan de alguna forma los hermanos de Moisés y todo esto, reniegan, critican y le dice tantas cosas. Y escuche bien la palabra del Señor para ellos. María y Aarón hablaron contra Moisés y a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Cara a cara, el Señor llama a María y a Aarón y le dice: cuando haya profeta voy a hablar por medio de visión y de figuras, pero con este hombre, con Moisés, yo voy a hablar cara a cara. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. No está esperando razones de Dios. Logre entrar donde Él mismo te hablará y te dirá lo que ha de hacer. Iglesia, el Señor necesita gente que se atreva a obedecer y a ser fiel. Yo les digo en el nombre de Jesús esta noche, hermano, para cerrar, porque hay mucho que hablar de este hombre. Pero estamos contextualizando lo que es Él y lo que nosotros somos, y debemos aprender de Él. Amén. Hermano, mire, Moisés dijo: yo no voy a ir si tu presencia no va conmigo. El Señor le dijo: voy a enviar mi ángel. No, yo no quiero tu ángel, yo quiero que tú vayas, que seas tú. Cuando una persona se emociona porque es un ángel, es un ángel de Jehová, pero no quería un ángel, lo quería a Él. Amén, lo quería a Él. Hermano, no nos acostumbremos o no nos conformemos con lo pequeño de Dios. Él está dispuesto a caminar con nosotros, Él. Iglesia, Él. Pero hasta que sube al Sinaí, luego de todo lo que había pasado con Israel, al hacer todo lo que hicieron allá abajo, mientras él estaba allá en el lugar recibiendo las instrucciones de Dios, y él vuelve y regresa.
Entonces allí hay una nueva conversación y vemos a un Moisés diciendo: Señor, si tu presencia no va conmigo nuevamente. Y le dice: yo no voy a seguir, no voy a salir. Y el Señor le promete que va a ir. Pero no, Moisés no se conforma con la presencia de Dios. Ahora dice: muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y lo metió en la hendidura de la peña y tapó su rostro, porque no podía ver su rostro, pero vio las espaldas. Hermano, Moisés no se conformó, y es lo que Dios quiere que esta iglesia, hermano, tenga sobre todas las cosas. No tenga conformismo. No te conformes con un culto, no te conformes con una bendición, no te conformes con un buen sermón, no te conformes con orar 10 minutos o 15, no sé qué. No te conformes. Vamos a buscar más de Dios. No solamente vengamos a la presencia de Dios al culto, llevemos esa presencia a nuestra universidad, a nuestro colegio, a nuestros hogares, a las empresas. Hermano, Dios necesita gente que lo represente, y esta noche hay una palabra de Dios para esta iglesia. Al final Moisés construye un tabernáculo, amén, donde la presencia de Dios iba a habitar. Un tabernáculo con todas las características, y Moisés las construye tal cual como son. Mire, hermanos, en ese tabernáculo había un atrio, había un lavacro, había un lugar santo y había un lugar santísimo. Pero al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Yo quisiera en esta hora, en el nombre de Jesús, hermano, iglesia, ¿qué piensas tú? ¿Que dónde Dios te quiere a ti? ¿Te quiere en el atrio? ¿Te quiere en el lavacro? ¿Te quiere más adentro? ¿O te quiere en su presencia? Amén. ¿Dónde quieres estar? ¿En dónde estás ubicado en esta hora? ¿Dónde te vas a parar para enfrentar las circunstancias? ¿Sabes cuánto falta para que Él aparezca? ¿Cree que son los del atrio los que se van a ir? ¿O los que están un poquito más adentro en el lavacro? Recuerda que Cristo al morir se rascó el velo en el templo. Ese velo se rasga para que usted y yo hoy tengamos acceso directo a su presencia. Y esto, más que estar hablando en lenguas, es tener una vida de integridad, una vida íntegra, una vida de mansedumbre, una vida de humildad y una vida de reconocimiento diario, donde tengamos un altar todos los días en nuestras casas y en nuestras vidas. No solamente es el altar que se levanta cada culto en este lugar, sino que tengamos un altar en cada lugar. Porque si se le da para aparecerse el Señor, cuando estés en la empresa, te irás. Qué bueno que viniera en culto, pero ¿quién te asegura que Él va a venir mientras estemos en culto? Si solo te levantas en el altar de Dios aquí, en el culto. Póngase en sus pies, por favor. Escuche en el nombre de Jesús, iglesia. ¿En qué lugar estás ubicado? Moisés subió. Moisés se elevó. Pero antes tuvo que humillarse. En la zarza no se quitó las sandalias. Pero la Biblia dice, ese día cuando el Señor se muestra y le pide que le muestre su gloria, ese día dice la Biblia que Moisés se postró y adoró. Hermano, esta noche, por favor, cierra tus ojos y analiza tu vida, analiza tu condición. ¿Dónde estás? ¿A qué distancia estás de Dios? En lo que se hizo dentro del tabernáculo había un lugar, y era ese lugar donde venía la nube y se posaba en ese lugar, y había una conexión con el sumo sacerdote. Dios no te necesita en el atrio ya. Él no te necesita en el lavacro ya, porque Él estuvo en la puerta. Él estuvo en el lugar, el altar de sacrificio. Él fue el cordero. Él estuvo allí en el lavacro con su sangre lavándonos. Él nos ha empujado con su obra en el Calvario. Nos ha empujado todos los días, nos empuja, porque Él no nos quiere afuera. Él nos quiere en su presencia.
Él no nos quiere como vecinos, Él no nos quiere como visitantes de vez en cuando, de cuando en cuando. Él nos necesita en su presencia. ¿Qué le dice el Espíritu Santo esta noche a tu vida? ¿Qué le dice el Espíritu Santo esta noche a tu vida? ¿A qué distancia estás? ¿Dónde estás esperando al Señor? Cierra tus ojos. Si el Señor viniera mientras estás en el colegio, ¿te irías con Él? Si el Señor viniera mientras estás en la universidad, ¿te irías con Él? Si el Señor está mientras estás lavando la loza, ¿te irías con Él? Si el Señor viniera mientras estás en el celular, ¿te irías con Él? El solo hecho de estar aquí no te da ninguna seguridad, pero te puede ayudar, porque es aquí donde Dios va a tratar contigo, porque esta es la clínica de Dios, y por eso ha ingeniado este programa para tocar tu vida, para tocar tu alma, para ir más allá de esta vida religiosa que a veces nos acostumbramos a vivir, y vivir una vida de adoradores. Alabadle porque Él es Dios en todo tiempo. ¿En qué lugar estás? ¿Por qué no le gritas desde ese lugar: Señor, ayúdame a avanzar? Yo quiero ir más allá, yo quiero entrar a ese lugar donde tú amas que yo esté. Yo quiero ir más allá. Adolescente, jovencito, yo te invito en esta hora para que creas el propósito de Dios en tu vida. Padres, no dejen que el enemigo le robe la fe, aunque no vean a tus hijos esta noche acá. Aunque tal vez están tan lejos en medio del peligro, esta noche, por favor, crea en la obra de Dios y en el propósito de Dios para ellos. Que haya padres en esta hora que crean en ello, porque este Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Qué estás esperando de Dios? Si Él lo ha hecho todo, ahora te toca a ti avanzar. Somos nosotros los que tenemos que caminar. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estás escuchando la voz de tu pastor en esta hora? ¿Estás oyendo lo que el Espíritu Santo te está hablando a ti, hermano, hermana? ¿Estás oyéndolo a Él? ¿Lo estás oyendo? ¿Qué te dice? Porque muchos pueden decir: eso no es para mí, pero no lo conocen. Pero tú lo conoces. Tú tienes su nombre invocado sobre su vida. Tú eres resultado de su redención. Tú eres resultado de la cruz. Moisés no supo nada de lo que pasó en la cruz, pero desde allí, desde su lugar, nos fue un gran ejemplo para saber que este Dios es un Dios real. Porque lo que dice el escritor a los hebreos es que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Esta iglesia no puede caminar de otra manera. Hermano, echa toda tu ansiedad sobre Él en esta hora. Tu problema, tu dificultad, tu frialdad, tu situación, tu batalla. En esta hora deja que Dios obre, deja que Dios rompa, deja que Dios haga un milagro en tu vida. Deja que Dios vea que en ti hay una necesidad de Él. No te dejes emocionar simplemente por los gritos de alguien. Deja que Dios susurre a tu oído y te hable a ti y te salve la vida, porque esta noche Dios está salvando.